Inductor es un componente eléctrico pasivo formado por un alambre enrollado alrededor de un núcleo y el cual exhibe la propiedad de inductancia. Cuando se conectan inductores en serie, la inductancia total aumenta. Cuando se conectan en paralelo, la inductancia total disminuye. En el siguiente circuito de inductores en serie, tenemos que por la ley de Kirchhoff de voltajes obtenemos que el voltaje total será la suma de los voltajes individuales en cada inductor. Conociendo que en un inductor el voltaje respecto al tiempo se calcula como su inductancia multiplicada por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces, sustituyendo, se obtiene que el voltaje total será la suma de cada inductancia multiplicada por la derivada de la corriente. Que están conectados en serie, la corriente que circula por cada uno de ellos también circula por los demás, por lo tanto la derivada es la misma. La inductancia equivalente es entonces la suma de las inductancias individuales, es decir, que un solo inductor de valor Ls tendría el mismo efecto en el circuito. Siguiente circuito de inductores en paralelo, y por ley de Kirchhoff de corriente se tiene que la corriente total del circuito es la suma de las corrientes que fluyen por cada inductor, siendo que en un inductor la corriente se calcula como la integral de T0 a T del voltaje respecto al tiempo dividido entre la inductancia más la corriente en T0. Al estar en paralelo, el voltaje es el mismo para cada uno de los componentes, por lo que se puede factorizar. Se concluye entonces que se puede colocar un solo inductor con un valor Lp que tendrá el mismo efecto en el conjunto de los demás componentes. Un inductor es un circuito que hace difícil que ocurran cambios rápidamente en la corriente. Esta imagen de un circuito RL pues contiene un inductor y un resistor. Si cerramos el interruptor S1, se conecta la combinación RL a una fuente con FEM constante. A esta etapa del circuito se le llama crecimiento de la corriente. El instante t igual a 0 es el momento en el que cerramos el interruptor. La corriente no puede cambiar súbitamente a su valor. En cambio, comienza a crecer con una tasa que solo depende del valor de la inductancia en el circuito. Sabemos que la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia es la intensidad por su resistividad y que el voltaje en los extremos del inductor se calcula como la inductancia por la derivada de la corriente. Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff se obtiene esta ecuación. Siendo que la corriente inicial es 0, podemos obtener esta ecuación diferencial. Al cociente de R entre L se le llama constante de tiempo del circuito y se denota con la letra griega tau. Así se ve gráficamente el comportamiento de la corriente respecto al tiempo. La corriente final es la FEM sobre R y pasado el primer periodo de tiempo tau, la corriente es 63.2% de su valor final. La batería en un circuito contiene un inductor que proporciona más energía que un circuito sin inductor. Parte de la energía suministrada por la batería aparece como energía interna en la resistencia del circuito, en tanto que la energía restante es almacenada en el campo magnético del inductor. Si multiplicamos la ecuación que obtuvimos con la ley de voltajes de Kirchhoff, se obtiene que esta ecuación diferencial, donde I cuadrada por R es la energía que disipa la resistencia y el término con la derivada es la energía que almacena el inductor. Al resolver el término con la derivada, obtenemos la energía total almacenada en el inductor desde el instante 0 hasta el instante t, a lo que llamamos U. Sustituyendo las ecuaciones para inductancia y campo magnético de un solenoide en la ecuación de U, obtenemos la relación de energía almacenada por unidad de volumen en el campo magnético, a la que llamamos densidad de energía magnética. Esta es la ecuación diferencial que se debe resolver. Esta relación se obtiene al resolver la ecuación diferencial, siendo I0 la intensidad del circuito al iniciar la etapa de decaimiento. Así es como se ve gráficamente el decaimiento de la corriente en el circuito. La energía almacenada en el inductor disminuye a una tasa igual a la energía disipada por la resistencia.
Este es un circuito RLC, pues posee un resistor, un inductor y una capacitancia. Cuando el interruptor está en la posición A, el capacitor se carga hasta un valor Q máximo. Esta es la rapidez de transformación de energía a energía interna dentro de un resistor. Tiene signo negativo porque disminuirá la energía total del circuito. En esta ecuación se iguala la tasa de disminución de energía por el resistor con la derivada de la función de energía total en el inductor y en el capacitor. Dado que la intensidad es la derivada de la carga respecto al tiempo, se le puede dar una forma a la ecuación diferencial que nos ayuda a compararla con el comportamiento mecánico de un sistema de bloque resorte amortiguado. El comportamiento será subamortiguado cuando se cumpla esta relación. La solución para los circuitos subamortiguados tiene esta forma, donde A y Φ son constantes. La frecuencia angular de las oscilaciones amortiguadas se calcula con esta fórmula. Y en esta gráfica se muestra el comportamiento de la carga con el circuito subamortiguado. Aquí se ve el comportamiento de la carga en el circuito críticamente amortiguado. Esto ocurre cuando el cuadrado de la resistencia es igual a 4 veces la inductancia entre la capacitancia. Aquí se ve el comportamiento de la carga cuando el circuito está sobreamortiguado. Igualando la fórmula de frecuencia angular con la mitad de la misma fórmula, pero con una resistencia igual a 0. Y despejando la resistencia, resulta esta relación. Esto significa que al añadir una resistencia de este valor a un circuito RC, disminuiremos su frecuencia a la mitad del valor que tendría sin ella. Created using Powtoon.